Buenas tardes, ingeniero. A continuación presentaré parte de las mediciones hechas en la práctica de laboratorio y los cálculos realizados para el diseño e implementación de estos. Lo primero que hay que resaltar es que se tuvieron en cuenta los betas promediados tanto para nuestro transistor 2N2222 y nuestro TIP 42C, los cuales se utilizaron en los cálculos teóricos. El valor de beta promediado del NPN fue de 250 y el del PNP fue de 158. Teniendo esto en cuenta, se iniciaron con los cálculos realizados. Entonces, a continuación presento el primer circuito, el cual es el circuito de polarización fija, en el cual se asumieron los valores de la resistencia de colector, la fuente de alimentación y nuestra fuente de polarización, para así hallar la resistencia de base, teniendo en cuenta que el transistor debía estar en el punto de operación de 0.5. Para nuestro segundo circuito, el cual es el de polarización fija con resistencia en el emisor, se asumieron nuevamente la corriente de colector, la fuente de alimentación, la fuente de polarización y la resistencia de emisor para hallar nuestra RB. En este utilizamos un transistor PNP y, y este debía estar en el punto de operación de 0.85. Para nuestro tercer circuito, el cual es el de polarización con realimentación en el colector, se asumieron nuevamente los valores de la resistencia del colector, la fuente de alimentación, la resistencia de emisor, y se tuvo en cuenta el punto de operación de 0.5. Entonces aplicamos las leyes de voltajes de Kirchhoff para hallar nuestra resistencia RB y las corrientes correspondientes. Para nuestro cuarto circuito, el cual es el de polarización por divisor de tensión, se asumieron nuevamente las resistencias de colector, emisor, la fuente de alimentación y nuestra resistencia R2 para con la ecuación de divisor de tensión poder hallar nuestra resistencia R1. Para este se tenía que tener el punto de operación del transistor en 0.4. En nuestro quinto circuito, el cual es el de polarización dual, se observó que la polarización que tenía el diseño propuesto por la guía contaba con un error, el cual era que la polarización de la base estaba en negativo y esta debía ser positivo. Por eso se rediseñó el circuito con un transistor PNP, que en nuestro caso es el tipo 42C, para que la polarización quedara de manera correcta y nuestro transistor no quedara en corte, sino en su zona activa. En la red de polarización se tuvo en cuenta principalmente la potencia disipada por nuestro Q3, la cual debía ser de 180 milivatios. Entonces, teniendo esto en cuenta y los puntos de operación dados por cada transistor, se inició el análisis asumiendo algunos valores y enfocándonos principalmente en nuestro voltaje colector emisor y nuestra corriente de colector, la cual al multiplicar estos nos iba a dar el valor de nuestra potencia disipada en nuestro Q3. Las fuentes. ¿Ya? Listo. Entonces para la alimentación con las dos fuentes se quitó el divisor de tensión y se puso para polarizar el transistor en la base una fuente de 2 voltios, ya que con los cálculos realizados nos había dado un voltaje base de 2 aproximadamente. Esto para mantener la potencia disipada en el transistor. Es una corriente colector de 28.9 miliamperios. Listo. En la curva característica del transistor PJT, a partir del barrido de voltaje en la base, se observó que al aumentar el voltaje de entrada, la corriente de colector también incrementa, reflejando un mayor nivel de conducción hasta alcanzar la saturación. En el osciloscopio se observó que al aumentar el voltaje en la base, la pendiente de las curvas se iba incrementando, tal como se muestra en las imágenes. Para el circuito de amplificador y en emisor común sin condensador de desacople, usamos un transistor 2N2222, configurado con una resistencia en el emisor. Esta resistencia introduce realimentación negativa en la señal alterna, lo que reduce la ganancia pero mejora la estabilidad térmica y linealidad del sistema. Los resultados que obtuvimos fue, en la ganancia teórica, menos 15.84 voltios de ganancia y en ganancia media menos 15.16 con una potencia de 64.4 miliwatts. Esta configuración es estable pero con ganancia moderada. En el segundo circuito agregamos un condensador de desacople entre el emisor y tierra. Esta elimina la realimentación negativa para las señales AC, aumentando significativamente la ganancia. Los resultados que obtuvimos fue una ganancia de menos 36.01, una impedancia de entrada de 3.2 kiloohmios y mayor amplificación, aunque más sensible a temperatura y variaciones del beta. Para el circuito source común con un JFET se emplea un transistor
de canal N sin condensador de desacople. La resistencia de fuente limita la ganancia con él. Se elimina la retroalimentación en AC y se incrementa la amplificación. La ganancia estimada es de menos 7 y la impedancia de entrada es alta, superior al 1 mega. Es ideal para señales débiles con bajo consumo y baja distorsión. Para las preguntas de investigación, en la primera, ¿cuál tuvo mejor desempeño? El emisor común con desacople tuvo mayor ganancia. El JFET destacó por su alta impedancia de entrada, ideal para señales de bajo nivel. Comparando, el de emisor común sin desacople tiene una ganancia moderada y buena linealidad. Con desacople tiene una mayor ganancia pero menos estabilidad térmica. El JFET tiene menor ganancia pero mejor adaptación de entrada. Para la segunda pregunta, ¿qué es el ancho de banda y cómo se mide? Es el rango de frecuencias donde la ganancia se mantiene constante, más o menos 3 decibeles. Se mide haciendo un barrido de frecuencia observando la caída de ganancia. En el JFET se observó que la ganancia se mantiene en la región media, cae en frecuencias muy bajas o muy altas. La impedancia de entrada se mantiene constante, lo que es una gran ventaja. Para la pregunta número 3, ¿dónde fue más estable la ganancia del voltaje? En emisor común con divisor de tensión, ya que es polarización fija. El voltaje de base independientemente del beta. La inclusión del condensador de desacople, además de asegurar la ganancia, no se degrade por la realimentación. Para la cuarta pregunta, ¿cuál amplificador presentó mayor ganancia de corriente? El de emisor común con desacople. Al eliminar la resistencia de emisor en AC, se maximiza tanto la ganancia de voltaje como la de corriente. Para la pregunta número 5, ¿qué sucede si se quita el condensador de desacople? La ganancia cae significativamente. Esto ocurre porque la resistencia de emisor ya no es puenteada para la señal AC y actúa como realimentación negativa, limitando la amplificación. Por ejemplo, en el laboratorio la ganancia bajó de menos 36 a aproximadamente menos 15. Para la pregunta número 6, nos dice que si es óptimo un QAC de 0.5 en el JFET. La respuesta es sí, porque el QAC de 0.5 significa que el punto de operación está en el centro de la curva, permitiendo la excursión simétrica de la señal. Esto evita que el transistor entre en saturación o corte, lo que minimiza la distorsión. Si se acerca a la zona óhmica, la ganancia se vuelve inestable y se genera distorsión. Para la pregunta número 7, ¿qué parámetros afectan el rendimiento óptimo? Algunos de estos son la temperatura, la tolerancia de componentes, la impedancia de carga, zona de operación del transistor, ruido de alimentación y transistores. Todo esto se puede afectar la ganancia y la estabilidad del punto Q y el ancho de banda. Para la pregunta número 8, ¿cuál presenta mayor impedancia de entrada y por qué? El JFET en configuración source común, su comporta no consume corriente, lo que hace ideal como etapa de entrada sin carga en la fuente.